Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, iglesia. Gloria a Jesús. Para mí es un honor estar en mi casa predicando la palabra del Señor. Y esta noche el culto lo hemos titulado como plenitud por una simple razón. Y es que cada joven que está aquí sea partícipe de la declaración que estamos haciendo en esta noche. Amén. Y quiero que vayamos conmigo a Salmos 24, capítulo 24, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Bien, gracias Espíritu Santo por tu palabra. Gracias Dios porque sabemos que en esta noche vamos a tomar la decisión y vamos a salir edificados de esta casa. Dios, enséñanos a vivir en la plenitud de tu presencia, en la plenitud de tu grandeza, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchos se preguntarán que qué es plenitud. Quizás algunos tienen un concepto distinto de lo que es la plenitud. Pero en términos seculares, digamos que la plenitud es un estado de una cosa o una persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o de desarrollo. Sinónimos de la palabra plenitud: dice lleno, abundante, estar completo. Entonces, ustedes se preguntarán, nosotros como cristianos, ¿estamos siendo plenos? ¿Estamos alcanzando la plenitud de Dios? ¿Estamos reconociendo quiénes somos y por quién fuimos creados? Si me pueden subir un poco, por favor, porque no me escucho, la verdad. Entonces, la plenitud es estar completos. Todo creyente que está en este lugar y en todo lugar del mundo debe entender cómo y qué es la plenitud. Dice Juan capítulo 1, 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La plenitud de Dios se habla bastante en la Biblia. Incluso nosotros como cristianos ni siquiera le damos importancia y le damos valor a la plenitud de Dios, reconociendo que en realidad la palabra dice en toda la plenitud de Dios. Y habla incluso hasta del gozo que es la plenitud de Dios. Pero dice más, Efesios 1:23 dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. He leído 3 versículos y de los 3 versículos menciona la palabra todo. No sé si lo han notado, pero la plenitud de Dios abarca todo. Dice algo más. En Efesios 3:19, le voy a hablar en base a la palabra, porque quiero que entendamos la importancia de la plenitud de Dios. Recuerden que la plenitud es estar llenos, estar completos, estar saciados. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos toda la plenitud de Cristo. Y lo menciona una vez más. Pero dice más. Hay otro versículo que está en Efesios 4:13 y dice, nos perfeccionamos por medio de la fe y el conocimiento hasta que llegamos a la plenitud de Cristo. ¿Cuántos quieren ser plenos en esta noche? ¿Cuántos entienden que ser creyente no solamente es estar lleno, sino ser plenos? En una ocasión, la fundación de este ministerio de jóvenes, el nombre de Ministerio Juvenil Vida Plena fue por nuestro presidente Ralfi Paulino, que para mí siempre será mi presidente de jóvenes. Y él hizo como una declaración sobre esto. Y el otro día yo decía, pero ¿por qué nuestro ministerio
no se llama como otros. Y yo decía, jóvenes avivamiento, vida nueva, qué sé yo, un nombre común, ordinario, pero generación de fuego. Pero luego entendí, decía, pero ¿qué pasa si nuestro presidente entendió el significado de lo que era la plenitud de Dios y quiso sembrar eso en cada uno de nosotros y ni siquiera lo habíamos entendido? Y en una ocasión yo estaba en mi casa estudiando una tarea de la universidad y mientras escribía escuché el Espíritu Santo que me decía plenitud. Y yo como que decía, pero ¿y qué es lo que está pasando? Y yo, en vez de escribir la tarea que yo estaba haciendo de la universidad, escribí el mensaje que yo tenía para el día de hoy. Y déjenme les cuento que ese mensaje, cuando yo lo escribía, yo decía, pero esto no tiene nada que ver con la tarea que yo tenía que hacer. Y ahí me di cuenta que en realidad debemos entender el valor de la plenitud, que debemos estar llenos. En Colosenses 1:19 dice, por cuanto agrado al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Señor, hemos leído 6 versículos y la palabra nos sigue hablando de la plenitud. Colosenses 2:19 al 9:10 dice, esto significa que en nuestro cuerpo existe la plenitud de la deidad. Escuchen esto. Esto significa que en todo nuestro cuerpo existe la plenitud de la deidad de Dios. ¿Y a qué se refiere con la deidad de Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, desde el principio hemos estado leyendo y vemos la palabra todo. Y este último versículo explica la forma exacta de la plenitud. Y dice, el Padre es la plenitud de nuestra alma. El Hijo, plenitud de nuestro cuerpo, porque vino en carne propia para hacerse pleno y darnos la plenitud. Y el Espíritu Santo, que hace pleno nuestro espíritu. Yo espero que ustedes estén entendiendo esto, porque la verdad, la plenitud es algo muy importante y quizás ustedes ni siquiera lo ven así. Pero cuando yo entendí lo que era la plenitud, decidí vivir en ella. Dice que la plenitud se trata de todo, de toda la plenitud de Dios. Y esto incluye nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra salud mental, nuestros estudios, nuestros trabajos, nuestras familias y nuestras finanzas, nuestros sueños, nuestras metas e incluso nuestros proyectos. ¿Cuál es la plenitud de Dios? Simple, es su voluntad. Lo que Él quiere para nosotros, que es mejor lo que nosotros elegimos y lo que queremos. Cuando yo inicié la carrera de medicina, hablo de esto porque es algo muy común en los jóvenes, que se apaguen por el simple hecho de entrar a la universidad, de que yo estudio, de que no tengo tiempo, etcétera, etcétera. Es la excusa más barata de nosotros los jóvenes. Y es una realidad. Cuando yo inicié con medicina, en mi casa me decían que no se podía porque no teníamos el dinero para estudiar medicina. Yo le dije al Señor, mira Señor, si es tu voluntad que yo estudie esta carrera, tú vas a abrir todas las puertas que sean necesarias. Pero si no es tu voluntad, ciérralo todo. Mi mamá es testigo. Cuando inicié la universidad, un tío que tengo en España llama a mi mamá y le dice, Mari, ¿y cuánto es lo del transporte de Walmi para yo enviárselo mensual? Y mami decía, ¿cómo? Y nada, e incluso nosotros sembramos por esa carrera porque no queríamos hacer las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Luego de eso, surge un jefe de mi papá y dice, fulano,
yo voy a ayudar a tu hija y le voy a patrocinar la carrera. Llevo 2 personas que me están pagando la carrera sin yo tocar puertas. Luego de eso, siembro aquí en la iglesia por una beca en la MESID. Señores, la beca me la dieron. Pero yo le dije al Señor, si no es tu voluntad, cierra todas las puertas. Y yo quería estudiar medicina. Pero el Señor, se supone que si vivimos plenos, tenemos que hacer la voluntad del Padre, ¿no es así? Entonces, luego de ahí yo entendí que para yo entrar a la plenitud de Dios no es a mi conveniencia, ni en base a lo que yo quiero. Quizás esto no provoca mucho gloria a Dios, mucho aleluya, mucho fuego, pero el creyente que no vive en la plenitud de Dios no está completo. El creyente que no ha entendido que debe estar saciado del Espíritu Santo en su mente, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, no es un creyente fiel. Dice, ¿por qué no soy yo pleno? Esto es una pregunta que yo me hacía anoche. Ya yo tenía el mensaje elaborado y el Espíritu Santo anoche terminó de darle el toque final. Dice, ¿por qué no soy yo pleno? Porque no sabemos quiénes somos y no nos conocemos a nosotros mismos. Queremos planear un futuro sin ni siquiera saber quiénes somos, sin conocernos ni conocer nuestro propósito. El Señor, oigan esto, señores, Dios tiene que ver hasta con todo lo que hacemos, trabajo, estudio, vida social, con todos, señores, en nuestras vidas. Les decía en el último versículo que habla de la deidad de Dios. Entonces, dice, tiene que ver hasta con lo más sencillo y los pequeños detalles de nuestra vida. Por eso debemos conocernos a nosotros mismos y conocer a nuestro Creador. La forma en la que vivimos nuestra vida deja de qué hablar mucho sobre nosotros y sobre nuestro dueño, que es Cristo. O por ejemplo, le voy a poner algo sencillo. Cuando vemos un perro en la calle que está descuidado, que está sucio, que está perdido, decimos, ¿qué decimos nosotros? Ese no tiene dueño. Ese perro es un realengo. ¿No es así? Entonces, eso pasa con nosotros. Ese perro, como no tiene dueño, no tiene nadie quien lo cuide, anda por su cuenta, haciendo y deshaciendo, comiendo basura, consumiendo cosas que no tiene que consumir, y así nos pasamos. Señor, eso pasa con nosotros. Cuando nosotros no sabemos quiénes somos y no conocemos a nuestro dueño, andamos en esa condición. Dice, eso también pasa con un creyente que no está pleno, y eso el diablo lo sabe. Cuando el diablo te ve por ahí, cuando tú no eres pleno, Satanás te ve y dice, pero ese no tiene dueño. Ese anda por ahí y no tiene dueño, anda perdido, anda desubicado, porque no está completo, no conoce a su creador, no conoce a su dueño, y anda como el perro, comiendo basura, recogiendo todo lo que hay por ahí por el camino, se acuesta donde lo tiren, se estrella donde lo tiren, bebe agua del contén, y eso pasa con una persona que no es plena en Cristo Jesús. Entonces, no me refiero a esas personas que están fuera, que están abandonadas, descuidadas y sin dueños. Me refiero a los que estamos dentro, que no hemos entendido que la plenitud de Dios es nuestro gozo, que no hemos entendido que nuestra plenitud es nuestro espíritu saciado y guiado por el Espíritu Santo. Cuando hemos entendido que nuestra alma no está ligada a cautiverio. Entonces, cuando entendemos la plenitud de Dios, estamos limpios completamente, amados. Estamos completos. Viene el problema y no nos afecta porque estamos completos. Viene la enfermedad y me toca y no me hace nada porque yo estoy completa. Viene la depresión y me ataca, pero no me importa porque yo estoy completa. No tengo dinero, no me importa porque mi plenitud es Cristo. Entonces,
Quiero contarles un breve testimonio antes de terminar. Yo soy una joven que cuando tenía 12 años intenté suicidarme. Muchos no lo saben, pero es una situación difícil cuando tú te ves entre la luz y las tinieblas y hay una persona que ora por ti a las 3 de la mañana y hay otra persona que está tratando de que Satanás haga lo que quiera contigo. Yo viví un momento de mi adolescencia, yo tenía aproximadamente 12 años, cuando intenté quitarme la vida por razones de que no tenía un padre. Está vivo, pero no lo tengo. Y yo decía, bueno, mi mamá está sola, nos cría a los 4, pasando un proceso difícil. No tengo un padre que yo pueda decirle, papi, tengo hambre, y que no me diga, come aire. Yo decía, bueno, total, tenía una autoestima en el suelo. Decía que no servía para nada, me quejaba por todo. Y llegó un momento de mi vida que yo decía, ¿y para qué? Yo le decía a mi mamá, cuando ella me decía, no, tú tienes un propósito en la vida, tú eres una guerrera, porque a ti te profetizaron que tú ibas a ser una guerrera. Y yo le decía, pero yo a ti te dije que no me tuviera, yo nunca te pedí que me tuviera. Entonces, al yo nacer con esa raíz de amargura, yo culpaba a mi mamá por haberme tenido a mí. Intenté apuñalarme a mis 12 años. Usted dirá, wow, pero qué cruel. Sí, lo intenté, porque no había encontrado la plenitud de Cristo en mi vida. Yo hablo de esto y no me hace daño porque ya el Señor me sanó. Hubo una intervención divina a mis 12 años. Mi mamá me llevó a un encuentro donde en realidad yo tuve que perdonar a mi papá porque fueron muchas las cosas que en realidad me hacía. Mi mamá siempre se levantaba a las 3 de la mañana a orar por mí y ella siempre me ungía. Pero había una bruja que me visitaba a las 4 de la mañana luego de mi mamá orar. Y yo la veía así, yo me acostaba en mi cama y yo la veía que ella hacía algo sobre mí. Y yo le decía a mi mamá, mami, ¿por qué fulana se para frente a mi cama y dice cosas extrañas sobre mí? Y mi mamá seguía orando. Señores, yo tengo 25 años y mi mamá todavía me unge los pies. Padres, sigan orando por sus hijos. Madres, guerreras de la casa, padres, sacerdotes de la casa, oren por sus hijos. Oren por sus hijos. Señores, yo tengo 25 años y mi mamá todavía me unge los pies. ¿Usted quiere que su hijo sea una persona con propósito? Ore por ellos. Ore por ellos, señores. Ustedes no van a obtener nada si no oran por sus hijos. Amén. Y seamos plenos, porque si no tenemos la plenitud de Cristo, nuestros hijos no van a ver a Cristo. Luego de eso, fui creciendo, seguía con mi autoestima baja. El Señor había sanado heridas, pero yo tenía que tomar decisiones en la vida. Porque cuando usted va a un encuentro, usted tiene que seguir la secuencia. Porque esto es una carrera. Y mientras Cristo no venga por nosotros, tenemos que seguir corriendo. Tenemos que seguir circulando. Tenemos que seguir quitando piedras del camino. Porque para yo estar aquí hoy, yo tuve que entender la plenitud de Cristo. Y nada, seguí ahí. Ya la mentalidad de suicidio se había ido de mi mente, gracias al Señor. Pero todavía habían cosas con las que yo tenía que luchar, que era con la identidad que yo no tenía. Y aquí hay muchas personas que dirán, sí, yo soy fulano de tal, yo tengo un trabajo y esto y aquello. Pero no se trata de la identidad de que tú eres médico, que tú eres doctor, que tú eres abogado, que tú eres empresario. Se trata de la identidad que tú tienes en Cristo. Si usted no conoce cuál es su identidad en Cristo, de nada le sirve todo lo de esta tierra. Pablo decía en la palabra del Señor que todo en este mundo para él era considerado basura. Porque cuando usted entiende la sobrenaturalidad de Dios, cuando usted entiende la grandeza del Señor, cuando usted está pleno, las cosas de este mundo son basura. Usted dice, bueno, me quitaron el trabajo, no me importa. Estoy enfermo, no me importa, porque usted ha entendido la plenitud de Cristo en su vida. Luego de ahí empecé a entender que yo era amada,
leí un versículo una vez, hace muchos años, porque a veces leemos la Biblia y no la entendemos, pero hay un momento de la vida donde nos captamos y entendemos esto. Y fue que dice, y nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando yo entendí que yo era la hija del Creador del cielo y de la tierra, cuando yo entendí que quien me respalda a mí, que incluso interviene en mi carrera universitaria, yo dije, no, pero yo tengo que reconocer de quién yo soy hija. No tuve un padre, pero Cristo me dio paternidad. Y en una ocasión vine a un retiro de servidores porque tenía esa dificultad de que no tenía un padre. Yo veía a mis amigas, veía a Lisa que tenía un padre, veía a Emily que tenía un padre, y yo decía, yo quisiera tener un papá. Y en un retiro de servidores, una servidora, yo vine aquí adelante y dije, yo no soy nadie. Oiga, lo que vino el diablo a traerme a la mente después de muchísimos años que yo había sanado eso. Porque yo no tengo papá y yo no tengo quien me quiera, ni quien me mantenga ni me pague mi carrera. Y oigan, Señor, eso fue como si esa persona hubiese escuchado mis pensamientos y me dijo, yo soy tu padre, dice el Señor. Y tú no necesitas a nadie más porque yo te hago plena en Cristo Jesús. Esa palabra marcó mi vida totalmente. Y desde ese entonces aprendí a reconocer mi identidad en Cristo. Aprendí a conocer a mi Creador por medio de la palabra. Y luego me paré y dije, pero yo soy amada. Ya Él me amó. Ya Él sabe y dijo quién yo era. Ya yo no necesito ni que mi mamá venga y me diga quién yo soy, porque ya Dios dijo quién yo soy. Cuando yo estaba en el vientre de mi mamá le profetizaron que yo iba a ser una guerrera. Pero eso no fue mi mamá que lo dijo, eso fue el Señor que lo dijo. Que el diablo intentó muchísimas cosas por ahí, claro que sí. Pero ya Dios dijo quién yo era. Y anoche yo escribí esto. Yo dije, ya soy amada, ya soy escogida y yo sé quién soy. Sé lo que Él ha dicho de mí y eso me basta. Mi dueño, escuchen bien, mi dueño me hace plena. Y a mí no me importa lo que diga el diablo. A mí no me importa lo que diga la situación. A mí no me importa lo que diga la dificultad. Ya yo soy quien dijo que yo soy. Mi dueño me dice a mí que yo soy plena en Cristo Jesús. Y estoy juntamente crucificada con Él. Y mientras vida tenga, le voy a servir a mi Señor y a mi Creador. A mi dueño que me ha dado identidad en Cristo Jesús. Así que si hay alguien en esta casa que aún no ha conocido a su dueño y no ha entendido la plenitud de Dios, en este momento yo te hago un llamado. Si hay amigos en esta noche que quieran aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, este es el momento. Te habla una joven de 25 años, ustedes dirán, ay, pero eso es una muchachita que no ha vivido la vida. Pues déjeme decirle que sí. Yo aprendí a vivir la plenitud de Cristo y eso me basta. Yo he entendido que para yo disfrutar la vida no tengo que hacer otras cosas que a mi Dios y a mi dueño no le agradan. Y vivir bajo la voluntad de nuestro Padre nos trae mucho beneficio. No andamos detrás de las bendiciones, sino que las bendiciones nos caen atrás a nosotros. Las bendiciones nos persiguen. Los problemas vienen, claro que sí, pero tenemos esperanza y eso es lo que el mundo no tiene. La gente que está afuera no tiene a nadie en quien confiar. Nosotros sí tenemos en quien confiar. Yo encontré a alguien que me hizo plena a pesar de las situaciones y la falta de identidad que yo tenía. Así que en esta noche, si hay alguien en esta noche aquí en esta casa que quiera aceptar al Señor como su único suficiente Salvador, este es el momento. Te recuerdo que el altar está abierto y quienes necesitamos a Cristo somos nosotros. Quienes necesitamos identidad somos nosotros. No andemos por ahí como un perro que no tiene dueño y no tiene nadie quien lo cuide. Encuentra a alguien que te cuide y encuentra a tu dueño en esta noche. Si no hay nadie que quiera aceptar al Señor,
Le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie y vamos a hacer una oración. En general, yo quiero que los ancianos de esta casa, y me refiero a los líderes, estén orando por la juventud de esta iglesia. Yo creo plenamente, escuchen bien, creo plenamente en que Dios va a hacer algo en esta iglesia con los jóvenes. Yo creo que la mentalidad de nuestros jóvenes va a cambiar. Amén. Y yo quiero que los líderes, la pastora, esté orando por los jóvenes de esta casa, porque yo entiendo que en estos tiempos es difícil vivir en la plenitud de Dios, pero no imposible. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por esta generación, Dios. Gracias por esta gente que está en este lugar. Gracias, Señor, porque hemos decidido seguirte a ti a pesar de la situación, a pesar de la dificultad. Y yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que cada joven y cada adolescente pueda entender su identidad en Cristo, y que tú lo llenes de tu plenitud, Espíritu Santo. Que su mentalidad sea cambiada. Quita de su mente toda falta de identidad, toda falta, Dios mío, de amor, de paternidad. Y te pido, Señor, que tú intervengas en sus vidas, en todo el sentido de la palabra. Yo los cubro con la sangre de Cristo, y yo declaro que el Espíritu Santo es su guianza y es su fortaleza. Y yo declaro la plenitud de Cristo en sus mentes, en sus corazones y en su espíritu. Señor, y yo declaro que cada padre que está en este lugar, tú le das la sabiduría y la estrategia para que ellos, Dios, puedan enseñarlos a ser plenos y a tener identidad en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.